Mi grupo y yo les vamos a hablar sobre el mercantilismo. Antes de comenzar con la exposición, les daré una breve introducción de lo que se dará a continuación. Primero que nada hablaremos sobre el mercantilismo, seguido de esto sobre el origen del mercantilismo, donde se introduce la monarquía, también sobre los pilares del mercantilismo, que fueron tres, donde estaban incluidas las relaciones de poder, cómo funciona el mercantilismo, que el gobierno sugiere que una nación debería buscar la consecución de los objetivos mediante la política, todo esto mediante el dirigente, y también sobre los efectos negativos del mercantilismo, que aquellos describen indicios de qué tan ruines eran los mercantilistas en esa época. En primer lugar hablaremos del mercantilismo. El mercantilismo es una doctrina o sistema económico que tiene como principio el enriquecimiento de los países, basados en la acumulación de metales preciosos. Esto se caracteriza principalmente por una fuerte intervención del Estado en el comercio. También podemos decir que no se desarrolló una teoría económica del mercantilismo y que además sus ideas sufrieron muchos cambios desde su creación, y que también tuvo pocos exponentes, por lo que de esa manera se la considera una doctrina o línea de pensamiento. El mercantilismo es una corriente de pensamiento económico que se refiere a un conjunto de propuestas económicas de manera desarticulada, que son aplicadas de forma diferente en los distintos lugares en los siglos XVI, XVII y XVIII. Esto también se podría llamar como etapa de transición entre el sistema económico feudal y la corriente de pensamiento económico liberal que inició a finales del siglo XVIII. La doctrina que dieron inicio a este movimiento surgieron en el siglo XVI en Europa. Fue un sistema económico que introdujo a las monarquías absolutistas en el capitalismo y fue aplicado durante toda la Edad Moderna. Esto significa que la aparición de los estados-naciones creó conflictos entre el Estado y la Iglesia Católica por el control de la economía. A partir del siglo XVI, los recién creados estados nacionales se ocupaban de tres aspectos económicos fundamentales, como lo era la relación entre el poder político y la actividad económica, la intervención del Estado en la actividad económica y el control de la moneda. El Estado moderno gestiona su economía buscando la unidad de mercado interno y fomentando la producción nacional. Se piensa que es mejor que la población consuma sus propios bienes y servicios y los expertos fuera del territorio, por lo que se protege la producción nacional y se ponen trabas a las importaciones. Para ello también subsistían empresas privadas y nacionales que se crean, como lo son el monopolio, y se imponen aranceles a las importaciones. Se busca ampliar la oferta monetaria dentro del territorio. Para ello se prohíbe exportar metales preciosos, sobre todo el oro y la plata. El mercantilismo, para lograr su cometido de acumular capital, debía estar regido por una política proteccionista que favorece a la exportación y disminuye la importación. De esta manera se llevó los primeros casos de intervención y significativo control sobre la economía, y se sentaron grandes bases para el actual capitalismo, lo que Marx llamó la acumulación originaria. Dentro de esta doctrina económica mercantilista emergieron de manera natural tres cuestiones fundamentales que generaba esta lucrativa actividad comercial. Primero, el monopolio de exportación. Segundo, el problema de los cambios y su derivación. Tercero, el problema de la balanza comercial. Con la caída del sistema socioeconómico de la Edad Media llamado feudalismo, se creó un nuevo sistema el cual manejaría la economía en esa sociedad, llamado el mercantilismo. El mercantilismo también tuvo un aumento significativo de producción, incremento en el intercambio comercial, auge de nuevas tecnologías, aumento de la producción y el nacimiento de la burguesía, donde se dieron a conocer nuevas clases sociales para las personas acomodadas. Si bien el mercantilismo nunca llegó a ser una doctrina formal, llegó para quedarse por muchos años, explotando a los trabajadores. Además, fomentó el crecimiento de las industrias, ya que eran una herramienta fácil para que los gobiernos recauden impositivamente para pagar los gastos militares. La era del imperialismo reinaba por aquellas épocas solo para conseguir plata y oro.
Las teorías mercantilistas buscaban satisfacer esa demanda y desarrollaron una dialéctica basada en el enriquecimiento. Esta corriente se basaba en un sistema de análisis de los flujos económicos muy simplificado, en el que, por ejemplo, no se tenía en cuenta el papel que desempeñaba el sistema social. Las características del mercantilismo son agricultura, minería o manufacturas, que son la base de la economía, las primeras materias de un país que se utilizan para manufacturas nacionales, población grande y trabajadora, prohibición de todas las exportaciones de oro y plata, barreras a las importaciones de bienes, si ha de importar que sea por trueque y no a cambio de oro y plata, y exportar todo el excedente de manufacturas a cambio de oro y plata. ¿Quiénes formaban parte del mercantilismo? Pues bien, el mercantilismo no solo era una materia o algo sobre lo que se daban charlas y habían debates, sino que hay varios autores que se dedicaban a escribir sobre sus pensamientos de la economía de los países de la época. Y lo que habían detrás de ellos, a estos se les llamaban mercantilistas. Como era de esperar, estos estudios tenían que ver con el mundo de la economía, pues eran banqueros, comerciantes, funcionarios, prestamistas que apoyaban estas ideas y buscaban formar una mejora en el funcionamiento del país con estos nuevos modelos. Aquí vemos los antecedentes históricos. Estos antecedentes históricos se dieron debido al nacimiento del mercantilismo, frente a diferentes cambios, como era el cambio político, cambio económico, cambio social, cambio religioso. Aquí también se hablaba de que aquellos marcaban su territorio, es decir, para la primera fase, como era el capitalismo, ya que en el mundo estaba en aquella fracción de entre la época medieval y la época moderna. Aunque tal cambio no se dio de manera uniforme en toda la Europa, fue un proceso dado en unos momentos diversos. Y este sistema económico en el que los seres humanos y las empresas llevan a cabo una producción en el intercambio de bienes. Los autores sobre temas económicos de la época se dieron a partir del año 1500. Participan de un modo u otro de estas ideas políticas. Aquí hablaremos de los principales precursores del mercantilismo, como lo son Thomas Moon, Edward Misselden, Juan Bodino y Gerald Malines. Hablaremos de dos en especial. Thomas Moon, que nació en 1571, fue un inglés escritor en la economía que ha sido llamado el último de los principios mercantilistas. Este también fue el primero en reconocer la exportación de servicios o los artículos invisibles, como el comercio de valor, e hizo declaraciones muy temprano en apoyo del capitalismo. Por otro lado está el famoso economista francés Riquetti, Víctor Marqués de Mirabeau, de la escuela fisiocrática, nacido en 1715. Fue el primero que acuñó el término mercantilismo, con el que se conocen las doctrinas económicas intervencionistas, que predominaron en Europa en los siglos XVI y XVII. Esta es una doctrina o sistema económico que atiende el desarrollo del tamaño, principalmente el de exportación, y que considera la posesión de metales preciosos como signo de característica sobre una riqueza. Y por último, el final del mercantilismo. El final de este sistema llegó a finales del siglo XVIII. Su declive se dio debido al surgimiento de las nuevas teorías económicas, las cuales se caracterizaban por ser más liberales y aprovechar los beneficios del comercio. Los críticos argumentaban que el sistema no comprendía las ventajas del comercio. Para esto, el mercantilismo pues marca el final de la forma clásica para entender la economía en la Edad Media, inspirada en Aristóteles y Platón, que rechazaban la acumulación de riquezas y los préstamos con intereses vinculados al pecado de usura, debido a que la práctica totalidad de la actividad económica estaba basada en la agricultura, siendo el comercio muy limitado y también muy reducido hacia los niveles locales. Los antecedentes del mercantilismo. Primero, dio la aparición de los estados nacionales modernos. Segundo, mayor interés por el comercio y las actividades económicas. Tercero, hubo descubrimientos marítimos y de colonización. Cuarto,
Desarrolló una economía monetaria y del capital de dinero. Quinto, hubo una destrucción del sistema feudal y de las ideas medievales. Una vez que hemos escuchado sobre la introducción de nuestro tema y los principales conceptos que debemos saber sobre el mercantilismo, nos adentramos a uno de los aspectos de mayor relevancia dentro de la escuela mercantilista, que vienen siendo los principios fundamentales de la escuela mercantilista. Estos basados en el libro Historia del Pensamiento Económico. Entre los fundamentos importantes del mercantilismo tenemos lo que es como de mayor importancia la acumulación de metales preciosos. El oro y la plata eran los principales materiales atesorados por los reinos europeos. Según los mercantilistas, era la reserva de estos materiales quienes les otorgaba prosperidad a su nación y no la circulación de ellos. Por eso eran reservados y guardados para su nación. Otro de los principales fundamentos dentro del mercantilismo tenemos lo que es el nacionalismo. Los mercantilistas tenían la idea de que la riqueza y el poder económico de una nación aumentaba a expensas de otras naciones, por lo que pusieron énfasis en el comercio internacional, para aumentar la riqueza gracias a la balanza comercial. Un país debía fomentar las exportaciones, más no las importaciones, y es por ello que se produjo el estímulo de manufactura, que predisponía que para lograr una balanza comercial favorable era necesario producir mercancías a nivel nacional o local, ya que éstas reemplazaban los productos importados y además traía beneficios a lo que era su país, ya que al tener productos manufacturados de calidad, estos podían ser exportados. Es por ello que protegían mayormente a los productos nacionales que ellos fabricaban dentro de una nación que a los productos de otros países. También dentro del mercantilismo podemos ver la importancia de tener un poderoso gobierno central para poder llevar a cargo prácticas mercantilistas de un Estado dirigido por el rey, el cual intervenía y controlaba la economía, con el objetivo de favorecer los productos internos. Las exportaciones se les daban subsidios a los productos locales, y en cuanto a lo que se habla de las importaciones, se le establecían impuestos a los productos extranjeros para disminuir el volumen de consumo de estos productos. Otro también tenemos lo que es el colonialismo y monopolio de comercio. En este fundamento hace referencia directamente con lo que vienen siendo las rutas de comercio, que se establecieron a través de la conquista de América, las cuales fueron monopolizadas por países que seguían el pensamiento mercantilista para así obtener mayores riquezas. También tenemos lo que es la importancia de una población grande que trabaje arduamente, especialmente que buscaban los mercantilistas o beneficiarse de una población grande, para así poder bajar los salarios y ser más competitivos al frente de otros países, bajando su costo de producción. ¿Cómo funciona el mercantilismo? El funcionamiento del mercantilismo responde a 9 principios fundamentales que se implementaron de manera distinta e individual en cada uno de lo que son los Estados-nación europeos, pero ese sí conforme a lo que son sus necesidades y particularidades. Estos principios son: 1. La utilización de todo el territorio nacional para la agricultura, minería y manufactura. 2. Dedicar toda la materia prima del país a las industrias nacionales, ya que los bienes manufacturados valen más que las materias primas internacionalmente. 3. Fomentar una población abundante y trabajadora. 4. Importar los bienes necesarios a cambio de otros bienes escasos y no del pago de oro y plata. 5. Obstaculizar la importación de bienes foráneos. 6. Prohibir lo que son las importaciones en metales preciosos y mantener la moneda nacional circulante. 7. Limitar las importaciones a la materia prima escasa en el país. 8. Vender el excedente de la producción manufacturada al extranjero en pagos de oro y plata.
Y como último tenemos no permitir las importaciones de bienes producidos disponibles en el país. En sí el mercantilismo tiene como objetivo de que el mercantilismo es el Estado al ser un órgano de poder que interviene en la economía aplicando diferentes métodos y que esto es algo así como un protector que éste decide las reglas con que se debían convivir en la economía. ¿Para qué? Para que así, valga la redundancia, esta economía tenga el objetivo de crecer más y más. Gracias. Críticas al mercantilismo. Entre las críticas al mercantilismo encontramos a David Hume, quien tachó a los mercantilistas de preocuparse por los metales preciosos como sinónimo de riqueza. También los fisiócratas lo criticaron ya que ellos promovían el libre comercio. Pero sin duda, una de las críticas más directas que recibió el mercantilismo fue de la mano de uno de los autores clásicos, que con ella lograron que el mercantilismo no tuviera buena fama entre los economistas. Adam Smith, en La riqueza de las naciones, critica el sistema mercantilista, ya que no estaba de acuerdo con el proteccionismo y la regulación por parte de algunos productores y comerciantes para obtener ganancias beneficiándose de otros productos y del propio consumidor. Abogaba por la idea de la especialización y el intercambio provechoso. Esta crítica fue aceptada por los autores de la escuela clásica. Como grupo, hemos llegado a la conclusión de que el mercantilismo nos enseña a la valoración del Producto Interno de una nación y apoyar las manufacturas de un producto a nivel local para mejorar las condiciones económicas y sociales de un país. Este sistema económico, con el pasar de los tiempos, lo hemos ido estudiando. Podemos decir que hemos acogido ciertos sistemas como la importancia de exportar productos de calidad, aunque también es cierto que tiene sus contras como el bajo salario que se le pagaba a la clase trabajadora. Podemos decir que tenemos como referencia este sistema económico y con el pasar del tiempo se ha ido mejorando y aprendiendo. El mercantilismo trata de un conjunto de ideas y prácticas en el plano de teoría y política económica definidas por características comunes. Tuvo siempre carácter monetario. Ese fue el objetivo que persiguió siempre como política y como sistema de concepciones económicas, en las diferentes formas en las que se desenvolvió.